Bienvenidos de nuevo a Calle Convento. Con motivo de la festividad de San José, hoy celebramos el Día de la Agrupación Músico-Cultural de la Santa Veracruz, la Pepa, y es por ello que tenemos como invitado a su director, Julián González Planes. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para estar al tanto de los episodios que están por venir. ¡Comenzamos! Hoy queremos aprovechar este formato más cercano del podcast para conocer a la persona que hay detrás del director, su trayectoria en la música cofrade y el momento que vive actualmente la banda, la Pepa, justo a las puertas de una nueva Semana Santa. Julián, bienvenido al podcast Calle Convento. Bueno, muchas gracias. Para empezar, para acercarnos a la persona que hay detrás del atril, detrás de la batuta, ¿quién es Julián González Planes? Bueno, pues malagueño desde el 87, 39 años ya. Y bueno, hijo de Julián González León, que fue la persona que me metió por vena pues la tradición de la Semana Santa y de nuestras cofradías. Me hizo hermano de la Hermandad del Rocío desde que nací. Y a raíz de ahí, bueno, pues tengo como centro la Semana Santa. Y lo digo con todas las letras porque gracias a la Semana Santa, bueno, pues yo quería de pequeño tocar detrás de los tronos en Semana Santa. Tenía muchísimas ganas de tocar clarinete detrás de los tronos en Semana Santa. Y me apunté a la banda de La Paz, que era la banda del barrio donde yo me crié. Y a raíz de ahí, bueno, pues no había clarinete libre, había trombón o bombo. Recuerdo como mi maestro Juan Jurado me ofreció entre esos dos instrumentos, yo cogí el trombón. Y al final, bueno, pues desembocó, bueno, en una licenciatura y en una manera de buscarme la vida, de ganarme la vida. Te iba a preguntar que cómo llegó la música a tu vida, pero bueno, ya se puede decir que nos has respondido que es a través del mundo cofrade y de esa pasión por el mundo cofrade que te inculcó tu padre. Exacto. La banda de La Paz empezó, aunque fundada en el 99, en el 98 ya empezaron con las clases. Y yo recuerdo que yo que vivía a 2 manzanas del Rosario Moreno, del colegio, de mi colegio. Y ellos daban las clases en unas aulas bajas que hay en el colegio Rosario Moreno. Y yo me acuerdo que, bueno, yo era chico, tenía 9, 10 años y me acercaba por allí, los veía de ensayar, de dar las clases. A mí me llamaba muchísimo la atención. Y hablé con mi padre, porque yo estaba por aquel entonces apuntado a fútbol. Y no me gustaba absolutamente nada. Y yo le dije, papá, yo quiero cambiar porque me gustaría aprender a tocar un instrumento. Y él me dijo, lo que quieras, pero termínalo. No me hagas como con el fútbol porque te has apuntado y ahora te quieres quitar, etcétera. Y a mí eso se me quedó clavado. Esa palabra de si te apuntas, termínalo. Y efectivamente me apunté, empecé con el trombón, con un trombón de la marca Suraba, que eso ya no se construye ahora, no hay fábrica de esa marca, era una marca china. ¿Trombón de pistones o de vara? De vara, siempre de vara. Y aprendí, que yo recuerdo, vamos, tengo metido en el recuerdo el cómo olía ese instrumento. O sea, el olor a metal y al limpiador de la vara, etcétera, la mezcla que tenía ese instrumento la recuerdo perfectamente. Y empecé con Pepe Almenara, que actualmente es funcionario de la banda municipal de Marbella, es tubista, y fue mi maestro, fue el primero que me enseñó a tocar trombón. Y bueno, a partir de ahí, bueno, pues empecé a pocos meses realmente ya estaba en la banda como componente, y mi primera Semana Santa fue la del año 99, que tocamos en Los Gitanos, tocamos... Con la banda de La Paz. Con la banda de La Paz. O sea que más o menos es el inicio de la banda de La Paz. Claro, yo entré un poco más tarde. Entré un poco más tarde de que la banda se fundara. Un poco más tarde estamos hablando de meses quizás. Meses. ¿No? Uh-huh. Y nosotros tocamos ese año, recuerdo que tocamos en el Rosario de la Aurora de Lágrimas y Favores. Y tocamos en Gitanos, tocamos en algunas cofradías, tocamos en la Semana Santa de Vélez, en Miércoles Santo. Y fue una Semana Santa muy buena. Lo que pasa es que yo me acuerdo, era muy chico, y tengo unos recuerdos muy vagos. Además, yo llevaba muy poco tiempo con el trombón. Recuerdo que me sabía 2 o 3 marchas más. Pero después, bueno, pues ya fui evolucionando y tal, y la verdad que a los 2 años ya entré en el conservatorio, etcétera, y gracias a eso, pues
pues tuve la Pero carrera. has dicho que tocas el trombón casi de manera accidental. Tu deseo era tocar el clarinete. Una vez que empiezas con el trombón, ¿ya el trombón te conquista? Exacto. Yo llegué a Juan Jurado, que siempre diré que es mi padre musical, ¿no? Mi maestro. Porque era también maestro allí en el Rosario Moreno, era profesor de inglés. A mí me dio inglés en primaria, en tercero o cuarto, una cosa así. Era mi profesor. Era el jefe de estudio, que en los recreos yo me iba con él al despacho para hablar de Semana Santa. Y yo me acuerdo cuando fui a apuntarme que yo quería clarinete, porque yo lo veía en las procesiones, lo veía en las bandas y a mí el instrumento que me llamaba la atención era ese. Pero me dijo que no había, había o bombo o trombón. Y recuerdo que salí del colegio pensando a ver qué hacía y estaba allí mi amigo Dani. Bueno, que por aquel entonces no nos conocíamos, era el trombonista de aquella época de la banda de La Paz. Y yo le dije, pues me has dicho entre trombón y bombo. Y él me dijo una frase que se me quedó marcada. Me dice, hombre, la melodía que toca un trombón no la toca un bombo. Y claro, era una broma muy irónica, pero para un niño de 10 años dije, me ha convencido. Y me apunté con el trombón. Empecé con el trombón, un trombón, como te he dicho antes, un trombón Suraba, chino, malísimo. Era malísimo, malísimo. Y recuerdo al año así me compraron un trombón Besson sin transpositor de los sencillos. Y aquello era como si me hubieran regalado un coche o una casa. Una ilusión tremenda. A los niños que tienes de percusionista como el mío, le diré que te pregunten por qué opinas de la melodía de los percusionistas. Bueno, yo ya ahora mismo tengo una opinión mucho más fundamental que entonces. ¿Y cómo se produce el paso de ser músico a ser director? Pues mira, yo empecé, como te he dicho antes, empecé con la carrera y cuando empecé con el grado profesional, por aquel entonces grado medio, que me lo preparó mi amigo Pepe Arias, que fue mi profesor a día de hoy, pues es mi amigo. Él me preparó la prueba, hice el grado profesional y una vez que entré al grado superior, me llamaron de la agrupación musical de Marbella. Eso fue en 2011. Y al principio me llamaron porque necesitaban un profesor de bajos. Es una agrupación musical. Uh-huh. Necesitaban un profesor de bajos porque el que tenía pues le falló y necesitaban una persona que le montase las marchas desde septiembre a Semana Santa, porque no tenían cómo hacerlo, ¿no? Porque tenían pues unos músicos muy limitados con el solfeo, etcétera. Y a raíz de ahí, de montar las marchas con ellos, que era totalmente nuevo, yo nunca me había puesto delante de un alumno a enseñarle absolutamente nada, yo había estado en el otro lado. Y a raíz de ahí, de ese septiembre de 2011, que empecé con estos chavales, etcétera, pues en febrero de 2012 me ofrecieron la dirección musical. Y a mí me entró un pánico tremendo, porque yo decía, bueno, yo no sé de trompeta, no estaba todavía estudiando, estaba muy, muy novel, pero bueno, yo me eché ahí a vecina. Y con ellos aprendí muchísimo, porque tuve que hacérmelas para que aquello sonara bien, porque era una agrupación pues que en aquel entonces estaba muy limitada, tanto en instrumentistas como en variedad. Tenían un repertorio muy escueto porque tenían todo muy limitadillo. Y tuve que pues hacerles arreglos, buscarme las formas de que si quieren tocar X marchas, pues arreglárselas, etcétera. Y eso me dio mucho campo. Me dio mucho campo de ponerme al frente de ellos, de hacerles las partituras, y aprendí muchísimo. Allí estuve desde 2011, estuve hasta que llegué aquí, en el 2022. Antes, por el camino, no sé si has tenido alguna otra agrupación o banda que hayas dirigido, pero por supuesto quiero hablarte de que quizás es tu proyecto más importante, que es la creación de la Escuela de Música del Rocío, que si no me equivoco, pues prácticamente eres tú el padre de esta banda. De hecho, empieza como una escuela de música, pero con el paso de los años va evolucionando hasta que tú consideras, o las personas que estáis al frente, consideráis que está lo suficientemente madura para dar al paso de la banda de música y que finalmente, me imagino que el objetivo principal, termine acompañando cada martes santo a la Virgen del Rocío. ¿Cómo nace aquella idea? ¿Qué ha significado para ti ver cómo ha evolucionado tanto ese proyecto? Pues como tú has dicho, el más importante de mi vida, porque aparte también llegó en un momento que fue
fue muy inestable sentimentalmente hablando, porque mi padre falleció en abril de 2011 y ese proyecto empezó en septiembre de 2011. Lo que pasa es que se venía fraguando un tiempo antes, ¿no? Y aunque yo soy hermano de la Cofradía del Rocío, es que me tengo que remontar un poco a antes, ¿no? Yo siempre he sido hermano de la Cofradía del Rocío, de hecho siempre he sacado a la Virgen por Pentecostés, pero en la adolescencia yo me hice hermano de las Penas. Eso mi padre lo llevaba regular más. Me hice hermano de las Penas, estuve en la Junta de Gobierno, etcétera. Y estando en la Hermandad de las Penas en el 2009, nos trasladamos de San Julián al oratorio actual. Y para ese traslado yo hice una banda de música para el Señor, para el traslado. Que vinieron compañeros míos, amigos míos, etcétera. Y a raíz de ahí se pusieron en contacto conmigo Alejandro Reche, que es de la Hermandad del Rocío, que fue secretario de la hermandad, su padre fue hermano mayor, en fin, una persona histórica de la Cofradía del Rocío. Se puso en contacto conmigo primero porque sabía lo de las penas y quería formar una banda en la Cofradía del Rocío, y segundo porque sabía que mi padre era hombre de trono de la Virgen. Porque aunque yo no salía en Martes Santo, pero en Pentecostés pues siempre organizamos un barilo para la Virgen, es decir, que tenía mucha relación. Y recuerdo que Alejandro Reche se sentó conmigo en una cafetería en Calle Lario y me propuso de hacer una banda, pero al estilo que yo hice con el Señor de la Agonía, una banda de gente de conservatorio, de gente que ya sabía tocar, etc. Y yo le propuse que no, que hiciéramos una escuela, que la hiciéramos de cero, porque yo tenía la experiencia, bueno, de lo que yo viví en La Paz, de chavales del colegio, de aprender y de cero hacer una banda de música. Y Alejandro lo compró, lo propuso en la cofradía y la cofradía compró el proyecto. Y ahí empezamos en septiembre de 2011, que fue la primera clase, y empezamos con niños de 3 a 7 años. Y ahí empezamos año a año. Al principio pues éramos unos pocos vestidos de pastores cantando villancicos en San Lázaro. Al siguiente año pues teníamos una banda de música, mini banda de música que llamábamos, que éramos 20 músicos, tocábamos algunos villancicos. Y ya con el paso del tiempo pues fuimos evolucionando. Y hasta llegar hasta mayo de 2022, que se fundó ya, se pasó de escuela de música a banda de música. Un poquito antes de mayo de 2022, diciembre de 2021, llegas aquí como director. ¿Qué recuerdas o cómo recuerdas aquellos momentos? Pues veníamos de la pandemia, veníamos de los últimos coletazos ya de la pandemia, y lo recuerdo como pues fue prácticamente en verano, ¿no? Finales de verano, cuando empezamos las conversaciones, y al principio es que no me lo creía, porque yo me reuní con Víctor, que ahí lleva los tambores y lleva los tambores, lleva la batería. Y claro, yo me senté con un chavalín que me propuso el coger la dirección de la banda, etc. Y al principio dije, bueno, esto vamos a ponerlo en cuarentena porque no sé por dónde puede salir esto. También porque, bueno, a mí me costaba la labor de Juanda, ¿no? Yo a Juanda lo conozco desde siempre, del mundo de las bandas, era amigo mío. Y yo tenía, era de sobra conocido que él estaba más sentado, que él aquí tenía un trabajo con la escuela tremendo, etc. Y por eso a mí me generaba, bueno, yo decía, bueno, ¿esto por dónde puede salir, no? Pero uno de mis amigos íntimos es Dede, y esa reunión fue un martes, y el miércoles por la mañana me llamó Dede y me confirmó lo que hablé con este chaval. Entonces ya a partir de ahí dije, esto parece que la cosa va en serio. Y de primera hora, con mucha nostalgia y mucho cariño, porque yo a la Pepa siempre le he tenido mucho cariño, porque es que la banda ha acompañado a la Virgen de Rocío. Y yo recuerdo de pequeño de mi padre hablarme de la banda que traía las cornetas el Martes Santo, que aquello era una revolución. Que la Virgen fuera con la estrella azul y me con Virgen de las Aguas, con una banda con corneta, aquello era una revolución absoluta. Y recuerdo la anécdota de cuando la banda llegó tarde, etcétera, que tengo mucho cariño. Y aparte también, por mi amigo Guille Briales, yo tengo también mucha relación con el pueblo, porque Guille Briales, su madre, la familia de su madre tenían una casa en calle Cantarrana, y yo me venía muchísimos días de la Cruz. Desde que tenía 10, 11, 12 años, me he venido muchísimos días de la Cruz con ahí. Y he vivido un día de la Cruz en las 4 esquinas, por ejemplo.
en el balcón de las Cuatro Esquinas. Es decir, he vivido esto muy, muy de cerca. Y también tengo una especial anécdota con el actual hermano mayor, con Escalona, que recuerdo que él tocaba el trombón, yo también. Y yo veía a la Pepa a lo mejor de tocar en un traslado de la Virgen o en el Día de la Cruz. Y yo me fijaba en los trombones y decía, pero bueno, esta gente está tocando la de Sublime y están poniendo las posiciones en otro lado como las toco yo en La Paz. ¿Esto por qué? Y yo me acuerdo que le preguntaba a Escalona y Escalona vamos, por poco me regalaba el libreto para que me lo llevara. También otra época que él se compró una boquilla de Alessi, no era de... Bueno, una boquilla que era muy peculiar, de Christian Lindbergh. Y me acuerdo de preguntarle porque me sorprendía mucho que tuviera la boquilla, porque, en fin, que con Escalona tuvimos, no es que tuviéramos una relación fluida, pero siempre que nos veíamos nos reconocíamos los dos. Y bueno, pues he tenido mucha relación con el Día de la Cruz, con el pueblo, he venido muchísimo a los traslados de la Virgen, y que me llamen de aquí, pues hombre, pues al final los lazos siempre han estado ahí, desde toda la vida. Y aparte también es que estuve casado en su día con una laurina y mi niña es laurina. Es decir, y yo vivo a día de hoy en Alaurín porque mi niña vive aquí, entonces es como mi segunda casa y los lazos, bueno, pues están ahí. Así que la ilusión del momento de coger el proyecto y de afrontarlo y tal, pues todo eso somos muchísimos. Cuando llegaste, ¿tenías clara la idea de hacia dónde querías hacer evolucionar la banda? Sí, bueno, yo es que una vez que ya me siento con la gente que mandaba, digamos, ¿no? Que la junta, lo que querían era una cosa muy parecida a lo que yo vengo trabajando por ejemplo, con la Cofradía del Rocío. Pero con un sonido muy, muy reconocible, con una afinación y un estilo redondo en el que se escuche todo, etcétera. Y yo sabía bueno, que entraba en contradicción un poco de lo que hasta ahora la Pepa había sido en lo que es la interpretación de las marchas. Y de hecho, la gran diferencia que yo considero que se ve a día de hoy es, por ejemplo, el toque de las cornetas, ¿no? Que se cambiaron muchas marchas porque se tocaban de otra forma, y esa evolución pues siempre está ahí. Mi intención era imprimirle mi personalidad, porque considero que, bueno, que cuando una banda contrata a un director, o cuenta con un director, lo que quiere es que le imprima como él trabaja y como su forma de trabajar y su forma de pensar. Y fueron mis intenciones desde primera hora, de conseguir que la banda pues sonara redondita, que tuviera un repertorio atractivo sobre todo. De hecho, el primer año recuerdo que montamos 13 marchas, que al repertorio pues con el paso de los años le hemos dado una vuelta muy importante, y eso, hacer de la Pepa una banda atractiva sin perder su origen, porque también se han montado marchas, por ejemplo, en si bemol para que se toquen con las cornetas largas, es decir, que hemos ampliado ese tipo de repertorio. Hacemos muchas actuaciones de banda completa y la banda no ha perdido su esencia, pero también por el camino de la música, pues intentar ofrecer algo diferente y que se vea que el producto de la Pepa pues, es un producto completo. O sea, ¿se van cumpliendo tus expectativas? Sí, claro. ¿Y trabajo y retos que consideres que son los más importantes que todavía tienes por afrontar? Pues mira, uno de los que tengo como propuesta personal es conseguir ampliar la media de edad de la banda. Es decir, y no la media de edad de los componentes, sino la media de edad de la duración de la vida de los componentes de la banda. Porque es algo que siempre me ha sorprendido. Pues siempre como que tenemos el trayecto, ¿no? La trayectoria es hasta los 18, 19 años y ya me quito el medio, pero no solo aquí, sino en todas las bandas. Pero aquí un poco más acentuado, ¿verdad? Aquí un poco más acentuado, sí. Se tiene como algo que es de cajón, como que es tradición. De hecho, teníamos componentes que son personas ya mayores y me lo decían muchas veces. Me decían, es que me da fatiga porque me dice la gente que va con los niños. Bueno, eso es el estigma que creo que tenemos que un poco eliminar. Es verdad que el tema de niños, el tema de cantera es algo buenísimo de la Pepa. A día de hoy la banda, el otro día en el concierto de La Paloma éramos 82 músicos, la escuela tiene 50, 60 músicos en la banda escuela, es decir, que todo eso es una cantera tremenda de gente joven, que eso es positivo, lo mires por donde lo mires.
Pero es verdad que cuando llegan estaciones de 19, 20 años, empiezan las dudas. Eso es lo que a mí me gustaría buscar la forma de conseguirlo. Pues sabes que llevo tiempo dándole vuelta precisamente a esa preocupación, bueno, no vamos a decir que sea punto débil de la banda, pero sí que quizás algo que sería importante, Claro. tú lo has dicho, que no es solo nuestra banda, pero que sí que es verdad que lo tenemos más acentuado y que es algo que habría que intentar darle una vuelta porque requiere de una solución, porque al final también entiendo que es un poco frustrante para quienes preparáis a los músicos y dedicáis tanto esfuerzo a preparar a buenos músicos que luego tenga ese poco tiempo de vida útil. Y También es entendible en cierto modo, porque la banda no es solo el Día de la Cruz y Semana Santa y la Navidad y poco más. La banda está todo el año. bueno, a lo mejor también por ahí hay que darle una vuelta. Claro. Pero claro, Pero tampoco lo vamos a solucionar aquí delante de las Exacto. cámaras. hay que intensificar, pero ver cómo hacerlo. Bien, pues de cara a la próxima Semana Santa, la actuación más exigente que tenéis. Bueno, de momento el calendario que tenemos en Semana Santa es muy importante, porque tenemos el Domingo de Ramos, que vamos a Granada con la Virgen de la Victoria, la Hermandad de la Cena, que este es nuestro cuarto año allí, que es un sitio donde nos quieren muchísimo y además que entramos en muy buena simbiosis desde primera hora. Siendo además un paso a costar, que es algo Exacto, distinto a lo ¿no? que estamos acostumbrados. De hecho, nosotros nos tuvimos que adaptar a ellos y ellos a nosotros, porque bueno, la forma de tocar de las bandas malagueñas, pues un poco más, el tempo un poco más acelerado, ¿vale? Un poco más rápido, porque por la cadencia de nuestros tronos, ellos al ir a costarle ahí al doble paso, se pueden permitir que la banda vaya más asentada, están más acostumbrados a eso, y todo eso tiene un proceso de adaptación de parte y parte. Lo que pasa es que siempre hemos tenido un buen entendimiento entre ambos. Y la verdad que nosotros allí disfrutamos muchísimo. Además, el momento, hay muchos momentos, ¿no? En el Realejo, en cualquier momento de allí en Granada es espectacular porque como la procesión sale del centro, tire por donde tire es un orgullo y un espectáculo. Pero una de las partes más bonitas y que más se le graba a la banda es la catedral. Porque entramos dentro de la catedral y acompañamos a la Virgen en la estación de penitencia. Y la verdad que es una experiencia espectacular. Y después la calle Jesús y María, que tocamos 7, 8 marchas, que nada más que levanta el paso tocamos. Es decir, esa procesión es una de nuestras hermanas, que es de las que están en rojo, ¿no? Especial. Y después, bueno, pues nuestro acompañamiento a nuestra querida Hermandad de la Paloma. Eso no nos falta ni nos faltará, y eso es la tradición más absoluta que tenemos nosotros. Y ahí estamos trabajando. La verdad que bueno, tenemos mucho campo de estudio en el tema del Miércoles Santo, por ejemplo, que hemos ampliado el repertorio este año. Le propusimos a la cofradía de ampliar el repertorio, de ampliar un poco las miras de cuántas marchas tocar el Miércoles Santo, y lo aceptaron. Y de hecho hicieron ellos una propuesta a la propuesta de la cruceta que nosotros le hicimos. Y ahí hay una cooperación muy bonita que se ha creado este año y que estoy seguro que se va a ver reflejado el Miércoles Santo. Es decir, además un trabajo que está haciendo la propia directiva de la Paloma en sus más altas instancias, el trabajo en el que está involucrado el propio hermano mayor y que esperemos que dé su fruto el próximo Miércoles Santo. Seguro. Aparte de eso, bueno, que se genere una reunión y que quien venga es lo que tú has dicho, la permanente, pues quiere decir que, bueno, de la importancia, ¿no?, de que le dan ellos a la música y tal, y nosotros igual. Y de Jueves Santo y Viernes Santo, que acompañáis a la Virgen de la Soledad, titular de nuestra cofradía. Son 2 procesiones aquí, mismo recorrido, Semana Santa, misma vocación, misma imagen, pero con 2 caracteres muy, muy encontrados, muy diferentes. Ambos solemnes, pero el Viernes Santo con un carácter fúnebre y el jueves de manera distinta. ¿Cómo lo afrontáis? ¿Cómo una misma procesión la preparáis de formas tan diferentes? Bueno, al final la banda, lo bueno que tiene en el repertorio es que lo tiene muy variado, porque tenemos muchísimas marchas de corte fúnebre, y por las hermandades que acompañamos, aparte de la nuestra, las que he dicho en Granada y en La Paloma,
nos exigen un tipo de repertorio alegre. Entonces ahí tenemos un abanico muy amplio. Y para nosotros es que al final es la procesión más importante, pues es la Virgen de los Niños. Es decir, es la Virgen de las niñas y los niños de la banda. Y todos los estrenos que siempre montamos de marchas nuevas, etcétera, nosotros principalmente lo que pensamos en el Jueves Santo. Y cuando montamos una marcha fúnebre siempre pensamos en el Viernes Santo. Y nos marca muchísimo el trabajo desde enero, ¿no? Pues nosotros estamos hasta diciembre con el Santa Cecilia, la Navidad, etcétera. Y desde enero empezamos con el montaje de las marchas. Y siempre delimitamos las marchas que vamos a montar para un día y para otro. Generalmente en las hermandades de Málaga y Granada, pues montamos las peticiones que ellos nos hacen, pero nosotros, los aportes que hacemos nosotros, los montajes que decidimos nosotros y lo que nosotros queremos montar porque nos gusta, etcétera, es pensando en la Virgen de la Soledad. ¿Se cuenta con la opinión de los músicos o solo lo decides tú directamente? ¿La vocalía es quien propone? ¿Cómo funciona? Pues mira, yo tengo un grupo de subdirección que está formado por Víctor, por Juan Fran, que toca la trompeta, José María Bombardino y Andrés Guerrero. Y también Edu como vocal de la banda. Que ahí es un poco, bueno, pues donde se cocina todo, ¿no? Nosotros empezamos a soltar ideas. Cuando pasa Santa Cecilia, sobre todo, empezamos a soltar ideas de las marchas que queremos montar, de marchas de estreno, marchas que nos gusten a nosotros, marchas que pensamos que le puede aportar a la banda. Y de todas esas elegimos, pues siempre nosotros montamos cada año pues 4 o 5. De todas esas elegimos las 4 o 5 y después a la banda le preguntamos que elijan una. Generalmente, pero no solo el repertorio de Semana Santa. También, por ejemplo, cuando tocamos el concierto de Navidad, pues hago una encuesta para que elijan ellos lo que quieren tocar, etc. Y después también lo que yo suelo hacer siempre es decirle, oye, decirme propuestas. Todo el que tenga una propuesta que me lo diga por privado, que la valoro. Hay unas que se valoran y otras que no. Porque se salen a lo mejor del estilo, o porque no se puede montar, o porque no tiene la calidad suficiente, o porque no podemos afrontarla. Pero generalmente siempre, de todas las que proponen los músicos, siempre hay algunas que siempre se monta a gusto de ellos. Pero generalmente la gran mayoría lo decidimos la subdirección y yo. Bueno, pues ya para terminar, si te parece, lo hacemos con un test rápido. Preguntas cortas, respuestas cortas. Vale. ¿Una marcha que siempre te emocione de dirigir? Virgen del Valle. ¿Un compositor de música procesional que admires? Manuel López Farfán. ¿Procesión de Semana Santa que te guste especialmente? La Macarena. ¿Y de Gloria? La Pastora. ¿Una marcha que nunca puede faltar en tu repertorio? Coronación de la Macarena. ¿Un lugar donde te haya impresionado tocar? En la Basílica de la Macarena. ¿Director que te haya influido? Pepe Almenara. ¿Un consejo para un músico joven que está empezando? Que haga lo que yo hice en su día, hacerlo todo con devoción. Es decir, que tenga un fundamento devocional todo. ¿Y una palabra que defina qué significa para ti la música cofrade? Todo. Pues ya por último, si tuvieras que explicar a alguien que nunca ha vivido una procesión por qué la música cofrade engancha tanto, ¿qué le dirías? Pues que se ponga, por ejemplo, un día de la cruz, que se ponga en la calle Real, entre el trono del Señor, el convento y la Pepa, Un 2 de mayo. por ejemplo, y que... Ya está. Y que se deje llevar. Ahí está. Pues nada, Julián, muchas gracias por acompañarnos hoy en Calle Convento, por compartir con nosotros tu trayectoria, tu visión de la música cofrade. Y a todos los que nos escuchan, pues nos encontramos pronto de nuevo en Calle Convento. Muchísimas gracias.